10 de la mañana con 6 minutos, estamos de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH. Les recordamos por la 94.5 en FM y también nos encuentran en la señal 50.2 de televisión digital. Esa es la señal de Radio USACH, además de quienes nos siguen por la señal de diariousach.cl, la señal online de radio, solo audio. En ese caso, en el 50.2 nos pueden también ver. Vamos a ir con una entrevista, la primera del día de hoy. La Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, ALFE, convocó al 6º Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación entre el miércoles 12 y el viernes 14 de julio de este año en Bogotá, Colombia. Está muy reciente este evento que tuvo representación nacional y que entre las novedades traídas desde allá está la futura organización de esta instancia el año 2025. Tema que queremos empezar a conversar el día de hoy junto a Marisa Mesa, ella es doctora en filosofía, académica de educación de la Universidad Católica, y también con Tuiyang Ewing, doctor en filosofía, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y además profesor del Magíster en Comunicación de nuestra universidad. Ambos integrantes además de la AFICH. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días, Rodrigo. Bueno, entremos en materia y particularmente a hablar un poquito de los alcances que tuvo este congreso, las preguntas, las temáticas, que según lo que pude ahí estar viendo también dentro de la página y lo que se establecía como objetivos, está por un lado, analizar la eficiencia, eficacia de los procedimientos educativos y además el tema de indagar en las condiciones de posibilidad, sentidos y significados de la educación. Parte de los postulados que estaban establecidos por este congreso, pero que me interesa poder conversarlo con ustedes desde la experiencia personal de lo que fue la participación, antes de irnos también a los detalles. Marisa, te doy la palabra para empezar. Muchas gracias. Sí, fue muy interesante el congreso. La verdad es que el foco también fue el tema de la hospitalidad. Uh-huh. Darle una vuelta a la educación, a la filosofía de la educación desde la perspectiva de la hospitalidad, que supone el acoger la perspectiva de otro y modificar los propios sistemas desde ese lugar. Algo que nos cuesta bastante hoy por hoy, ¿no? Sí. Que nos cuesta bastante, efectivamente. Y entonces yo creo que esa vuelta de pensar la hospitalidad no simplemente como un apretar los dientes, sino que como un permitir que algo externo entre en mi casa, entre en mi sistema, yo creo que fue la gran vuelta de pensar la educación desde otro lugar. Uh-huh. Tú, Yang, en tu caso también importante saber con qué te quedaste respecto a lo que fue este evento. Ahí yo establecí un par de puntos que se tenían como objetivos. Marisa ahí hablaba también del tema de la hospitalidad y poder abrir las puertas a debatir en forma, comillas, más sana tal vez. No sé cómo lo seguiste tú y qué te traes desde allá. Bueno, para mí fue bastante interesante, por una parte porque yo me estaba sumando en cierta medida, de manera más reciente, a este congreso que ya tiene una trayectoria y que en esta ocasión implicaba también un reencuentro después de la pandemia. Sí. Entonces también tenía que ver con el reencuentro, con miradas distintas desde diferentes lugares de Latinoamérica. Había gente de Brasil, de México, de Argentina, también de Chile, y que de alguna manera están en sintonía y que diagnostican esta necesidad de reencontrarse con la filosofía de la educación, de darle un empuje, de incorporarla al debate nacional en cada una de las instancias, de empujar política e instancias de discusión y debate sobre estos temas que son cada vez más necesarios, vigentes, y que, créeme, esto es muy relevante, tienen una muy alta demanda por parte de sectores tanto del mundo académico como sectores de la ciudadanía. Uh-huh. Marisa, a la hora de ir analizando los alcances de lo que fue este congreso, y con respecto a Latinoamérica, el resto de Latinoamérica, me interesa harto saber en qué pie está la filosofía, su enseñanza en el resto del continente. Se están dando los mismos debates que tenemos acá. Tú hablabas del tema de la hospitalidad, yo creo que ahí tenemos cierta sintonía con otros lugares, ahí tú me lo comentarás, pero también el tema de las amenazas, porque sabemos que el tema de la filosofía, su enseñanza en la última década ha estado amenazada en nuestro país. Y además, aprovechando que tú organizaste la edición del año 2019, saber también cuáles fueron los principales cambios que se observaron en estos años. Mira, que este es un tema bien interesante, porque por un lado tenemos un sistema que pareciera ser que excluye la filosofía y su enseñanza y de alguna manera excluye también la reflexión filosófica acerca de la educación.
y por otro, una demanda altísima Sí. de parte de los profesores, de los colegios, de los estudiantes para hacer filosofía. Entonces, hay una tensión puesta ahí, ¿no? Yo te puedo contar como organizadora del 2019, que no pudimos realizar el congreso porque justo tuvimos estallido social. Claro. Y bueno, no era posible pedirle a personas que vinieran, etcétera, en esas condiciones, pero mientras muchas personas decían, oye, pero ¿cómo filosofía de la educación? ¿Y tendrá un lugar? Hubo 550 personas inscritas de toda Latinoamérica, 250 de Brasil, el resto de otros países latinoamericanos. Habían un montón de instituciones involucradas. Durante el 2020 también gestionamos, digamos, a partir de la mesa social COVID-19, o en la mesa de educación específicamente, se organizó la generación del documento Educar Filosóficamente en Tiempos de Crisis, y tuvimos una participación altísima, pero altísima. De las 15 instituciones del país que forman profesores de filosofía, participaron 14. Ajá. Hicimos un documento donde participaron profesores de formación, profesores del sistema educativo, estudiantes, académicos y académicas. De todas esas instituciones hicimos un documento en 3 meses, y yo creo que eso habla de esa distancia entre la necesidad y un sistema que no está comprendiendo lo que ocurre. Tuyán, también conocer un poquito tu apreciación respecto a lo que observamos en el resto de Latinoamérica. Yo ahí también le preguntaba a Marisa respecto a particularmente la forma en que se observaban o se proyectaban los temas en común, las amenazas en torno a la filosofía de la educación. Cuéntanos un poquito también cómo lo has estado siguiendo tú. Bueno, allá el último día del Congreso, que fue el viernes 14, tuvimos una asamblea donde también nos dimos espacio para reunirnos la gente que participaba, y pudimos conversar y encontrar bastantes puntos comunes, diagnósticos bastante similares en los distintos países de Latinoamérica, donde en realidad lo que se percibe es que la educación formal funciona de una manera un poco inercial, que, por ejemplo, después de la pandemia, poco espacio ha tenido para reflexionar sobre su sentido, para preguntarse sobre sus propósitos, para hacer preguntas que son de fondo, que en realidad la educación como sistema no tiene tiempo para hacerse. Y esto es una suerte de momento, de espacio, de pausa al interior de la mecánica educativa para que nos preguntemos por el sentido de la educación, por hacerse esas preguntas que no nos hacemos todos los días, porque estamos atrapados en lo cotidiano. Y en ese sentido, eso que quisiera como subrayar, la filosofía de la educación no solamente es un espacio para los filósofos como profesionales, también para aquellos que se dedican a la docencia, para los que son estudiantes, para todos los que tienen inquietudes en el campo educativo. Importante saber cómo sistematizamos una experiencia de esas características, tomando en cuenta de que hay objetivos a cumplirse en el aula, hay tiempo que se ha perdido. Recordemos que se están también tratando de recuperar situaciones particularmente en etapas de aprendizaje lector, por ejemplo. Se han generado mentorías por parte del Ministerio de Educación, por lo cual los tiempos son bastante acotados para tal vez darnos el tiempo de dialogar. Es muy necesario dialogar, eso está bastante claro, pero es bien importante saber desde una perspectiva estrictamente pedagógica cómo lo vamos sistematizando, en qué instancias, porque sabemos que también las comunidades estudiantiles y escolares tienen caminos, pero ahí hay que tratar de acotarse a los tiempos, Marisa. Sí, yo creo que acá hay dos mensajes que ha dado el Ministerio de Educación que son interesantes. Uno es que el foco sea las bases curriculares y no los programas, porque es ahí donde cada profesor o profesora tiene la posibilidad de gestionar el currículum de acuerdo a la realidad de su grupo, de su grupo de estudiantes, y que no tiene que hacerse cargo de una aplicación lineal de determinado programa, sino que tiene la posibilidad de recoger las inquietudes de los estudiantes y hacerlo desde ahí. Yo creo que por un lado tenemos eso, que yo creo que es muy importante, pero también yo creo que hay un tema que es importante, y es que esa necesidad de reflexionar es una urgencia. Sí. Aunque es verdad que no tenemos tiempo, pero al mismo tiempo es una urgencia. Sí. Y yo creo que está esa tensión entre la urgencia y el vivir día a día, ¿no es cierto?
Lo que se ha puesto en cuestión, los casos de violencia, el ausentismo, el nuevo ausentismo escolar, el que sean sobre todo varones el que se ausentan, más que mujeres incluso, etcétera, nos pregunta de nuevo acerca de temas de género, de las nuevas masculinidades, nos plantea temas de la necesidad de pensar por qué ir a la escuela, por qué vale la pena ir a la escuela. ¿Por qué ese espacio tendríamos que cuidarlo? Y esa pregunta, si seguimos pensando que la escuela es simplemente transmitir conocimiento, efectivamente las clases se pueden hacer online. ¿Tú, Ian? Bueno, yo me sumo a la reflexión de Marisa. Es un riesgo porque nosotros somos filósofos de la educación y podemos como poner hartas preguntas más. Sí, pero hace falta escucharlos de repente. Pero claro, o sea, ¿es cierto? Yo simplemente como para dejar algunas preguntas más. Las últimas sacudidas sociales que hemos tenido en Chile se han dado al interior de un espacio escolar. Sí. Ahí se da un malestar. Ahí hay algo que en el caso de los estudiantes, más allá de que sean capaces de formalizarlo, ponerlo en palabras, hay algo que no está haciendo sentido, hay algo que está haciendo ruido, se preguntan por el propósito, ya la promesa de la movilidad social que daba la educación no es la misma, y por lo tanto, pese, insisto, a esta prisa que da de repente la idea de que tenemos que avanzar en una educación que es extremadamente contenidista, que siempre está contra el tiempo. Y de repente enfrentarnos a proyectos educativos distintos, donde de repente el darse un tiempo mayor a reflexionar no es considerado eficiente. Claro, absolutamente. Y aquí entonces, bueno, hagamos el ejercicio de darnos ese espacio para preguntar por qué hoy día la educación tiene que ser, como decía Marisa, en la escuela. Cuando, qué sé yo, después de la pandemia quedó como en el aire este mensaje que la educación podría reducirse a algo así como una aplicación, que cada uno desde su celular podría tener una clase, una charla, en que los profesores se han transformado un poco en youtubers, una cosa bien especial. Y hay que hacerse esas preguntas. ¿Ya? Y hay que ir a preguntas que son, insisto, de fondo, que son arriesgadas, que son temerosas, pero que de alguna manera, como decía Marisa, son muy necesarias, muy urgentes también. Y nos invitan a innovar, Marisa. Yo creo que esa característica, ese atributo, es relevante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en las herramientas y alternativas que se toman para que ese diálogo se haga presente en las distintas comunidades educativas y en los distintos proyectos educativos. Me interesa también saber en esa línea por dónde podemos avanzar, cuál es el nivel de escucha también que tenemos de niños, niñas y adolescentes, que sabemos, tal como lo decía Yuyan, han ido variando en torno a la forma en que aprenden y se expresan. Sí, yo creo que ahí hay varios puntos. Uno de ellos que yo creo que es muy interesante es que efectivamente el profesor o profesora de filosofía tiene un espacio especial en la escuela. El hecho de que no sea una asignatura PAES hace que haya menos tensión respecto a cómo a los contenidos, digamos, y por lo tanto la profesora de filosofía o profesor de filosofía tiene más libertad. Y ese espacio de libertad yo creo es que el que tienen que tomarse los profesores. Desde un punto de vista técnico, ¿cómo mejoras la lectura haciéndoles leer? ¿No es cierto? Entonces se piensa que eso es lo que tienes que hacer, ponerles textos. Desde el punto de vista de la filosofía, lo que vas a hacer es tocar un tema que interesa, ¿sí? Y cuando tocas un tema que interesa también lees, ¿sí? Claro. Pero el leer es el medio, es un medio para responder a una pregunta que me interesa. Y ese cambio de foco es fundamental. Yo estoy segura que podemos mejorar mucho la lectura si la gente lee aquello que le interesa, si discute acerca de aquello que le interesa y escribe acerca de aquello que le interesa. Este tema de causa-efecto que nos establece Marisa me parece bien relevante a la hora de pensar en la manera en que innovamos de aquí en adelante. Claro, de todas maneras, porque parece ser que la eficiencia, la eficacia se han apoderado de toda la lógica educativa y que no habría otra relación con el saber más que la que se da en términos como de cantidad y avance. Claro. El tema es si podemos darle a esa relación con el saber otro uso, otra estatura, darle otra consistencia. Yo creo que la filosofía está para eso y
y conversábamos hace un rato también con Mario Suárez, Sí, que ha sido quien ha sido académico partícipe. del Departamento de Filosofía de Sí, nuestra universidad. gran aporte en filosofía de la educación. Claro, y conversábamos con Marisa y Mario que, por ejemplo, con los colegas de México veíamos que ese derecho a hacerse esas preguntas, en el caso de México, está consagrado constitucionalmente. Nosotros de momento no aspiramos a eso, pero sabemos entonces... Sale difícil. Claro, pero sí, hay muchas circunstancias para eso, pero sabemos que, por lo tanto, es algo que tiene que llegar a la ciudadanía. La ciudadanía quizá un poco atrapada en el ritmo vertiginoso de las redes, del cumplimiento de objetivos y metas, se está perdiendo un derecho ahí también, un derecho a pensar sin cálculo, que es lo que hace un poco la filosofía también. Sí. Quería recordarles que estamos con Marisa Mesa, ella es doctora en filosofía académica de educación de la Universidad Católica, y Tuiyang Yuing, doctora en filosofía académico de la Universidad Academia Humanismo Cristiano y también profesor del magíster en comunicación de nuestra universidad. Para ir cerrando también esta conversación, quería hablar también un poco de lo que se viene de aquí en adelante. Ya lo decía en la presentación, la edición 2025 de este congreso se va a estar realizando en Chile. ¿Qué esperamos de ello? ¿Qué expectativas nos estamos generando, Marisa? Yo creo que tenemos una gran expectativa. Nosotros el 2019 no pudimos realizar el congreso, hicimos unas cuantas actividades, quedamos con una deuda con gusto a poco, una deuda con nuestros profes, una deuda con nuestros estudiantes, con el sistema escolar, con la gente que quiere pensar filosofía de la educación, y esta es una forma de volver a esos temas. Y también yo creo que lo que queremos seguir actuando como hemos actuado en filosofía, la gente que nos dedicamos a filosofía de la educación, que es trabajar con todas las universidades, con todas las personas que quieran participar, que sea una instancia efectivamente que convoque a estas discusiones de manera amplia y diversa. ¿Tú, Ian? Yo también comparto lo que señala Marisa. Va a ser una pequeña revancha de lo que no se pudo llevar a cabo de manera así tan fluida el 2019, pero también un momento como para mostrar que institucionalmente la filosofía de la educación tiene lugar a veces, lo digo muy a título personal, en los espacios de investigación y reflexión educativa se le tiene un poco de miedo a la filosofía, se piensa que va a ser una cosa muy lenta, que se va a perder el tiempo, incluso como programa, como asignatura, ya ha desaparecido mucho en la universidad, no hay filosofía de la educación, se habla como de fundamento, pero no, queremos mostrar que la gente que hace filosofía de la educación estamos ahí, somos hartos, y que tenemos hartas cosas que preguntarnos y que decir también. Y muchas cosas que aportar a la educación. Exacto, va a ser importante entonces el poder estar con los sentidos puestos a lo que va a ser ese congreso. Ya tendremos oportunidad de invitarlos nuevamente cuando estemos encima de ese evento, y obviamente abiertas las puertas de Radio USACH para poder comentar cada uno de estos temas. Les quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros acá en nuestro estudio. Gracias a ti. Muchas gracias, Rodrigo. Y cuando son las 10:25, nosotros seguimos